El terror es un género que debe estar en constante evolución. Diseñar una experiencia de miedo e intranquilidad para las personas se hace difícil cuando eventualmente nos acostumbramos a muchos de los recursos típicos del medio. Una vertiente de la evolución natural del género es el terror analógico, un subgénero nacido hace relativamente poco, contrario a lo que su estética nos sugiere, y que se ha hecho muy reconocido en plataformas como TikTok. You see another person that looks identical to you, run away and hide. Se centra en las posibilidades otorgadas por los metrajes encontrados, y está caracterizado por narrar historias atravesadas por mensajes crípticos y sucesos extraños, a partir de la emulación de formatos de video antiguos, principalmente aquellos de finales del siglo XX. El foco de este tipo de horror se centra en los sucesos, no en las personas, y el protagonista eres tú. Todo gira en torno a un acontecimiento específico que ha causado algún tipo de desorden. No hay contexto, no hay un tiempo establecido, y la poca información disponible es ambigua. En conjunto, estos factores transmiten una energía siniestra, de inseguridad, reforzada por las irregularidades e imperfecciones presentes en los medios audiovisuales. ¿Recuerdas cuando eras niño o niña y veías el cierre de emisión de un canal a altas horas de la noche? Esa sensación que te producía dicha experiencia se relaciona muy bien con el concepto de terror analógico. Pedimos ayuda para localizar a Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril. Es innegable la influencia de películas como El proyecto de la bruja de Blair, o Señales, sobre todo cierta escena que dejó a muchos niños sin dormir. Así como piezas propias de la cultura del internet, como la autopsia a un supuesto extraterrestre, o incluso los metrajes de Slenderman presentados en Marble Hornets. Los productos del terror analógico podrían ser catalogados como descendientes directos de las creepypastas. Su mayor logro es involucrar a los espectadores de una manera más íntima, y hasta cierto punto, hacerlos parte de la narrativa que se plantea. Esto debido a que no suele haber un canon estricto, y la participación de los usuarios puede mediar en el desarrollo futuro de las historias. Entre los ejemplos más destacados podemos encontrar The Walton Files, Local 58, Gemini Home Entertainment y el catálogo Mandela. Este último nos sitúa en el condado ficticio de Mandela, lugar que ha sido invadido por alternos, seres extraños que se hacen pasar por personas ya existentes, pero que pueden ser identificados gracias a rasgos físicos que no concuerdan del todo con aquellos pertenecientes a quienes pretenden suplantar. Estos seres son capaces de alterar los medios de información, con el claro propósito de engañar a los seres humanos. Encontramos individuos muy parecidos en The Long Guide Project, videojuego en el que deberás escoger quién es una víctima y quiénes son seres peligrosos, conocidos como Long Guide. Tanto los personajes del catálogo Mandela como los de The Long Guide Project cumplen bastante bien la función de incomodar y asustar a quienes los observan. ¿Pero a qué se debe esto? Dejando de lado el contexto de cada una de las historias, los recursos analógicos y el uso del blanco y negro, hay otro componente, uno muchísimo más significativo: el valle inquietante. Antes de adentrarnos completamente en el concepto del valle, es de provecho entender qué quiere decir el término inquietante. Personalidades como Sigmund Freud y Ernst Jentsch intentaron definirlo. Hace referencia a aquello que es familiar, algo muy conocido, visto y visto de nueva cuenta día tras día, solo que con algo diferente, algo que no encaja y que por tanto te incomoda. Posee las características de familiar y desconocido de manera simultánea, resultando en algo de baja credibilidad que puede llegar a ser grotesco. Podría considerarse como un engaño, algo que debería permanecer en secreto a causa de su naturaleza ominosa. Lo conocido, convertido en algo extraño y desagradable. En 1970, Masahiro Mori, profesor de robótica, escribe un ensayo para la revista Energy, en el que expone por primera vez el concepto del valle inquietante. En su hipótesis, Mori explica que a medida que un robot se acerca más a una apariencia con rasgos propios de los seres humanos, nuestra respuesta ante este será cada vez más positiva, pero que llegado a un punto en el que la semejanza del robot con un ser humano es muy alta, sin llegar a ser exacta, los sentimientos generados en nosotros serán de apatía
y repulsión. Aunque en principio el ensayo no recibió mucha atención, con el tiempo se demostraría que aquello que se exponía era más palpable de lo que se pensaba, tanto en la interacción de humanos y robots como en la creación de gráficos animados. Tintín, Cats, Marte necesita mamás y El Rey Escorpión son solo algunos de los muchos referentes que se pueden encontrar a este respecto. Tomemos como ejemplo a Los Increíbles y El Expreso Polar. En los dos casos hablamos de películas animadas cuyos protagonistas indiscutiblemente se basan en la apariencia de seres humanos. Mientras que en Los Increíbles nos encontramos con personajes carismáticos y entrañables, con rostros agradables a la vista y movimientos coherentes con sus fisonomías, en El Expreso Polar tenemos imitaciones de seres humanos traídas desde las profundidades del mismísimo Averno. Esto se explica claramente según la hipótesis propuesta por Mori. Los personajes de Los Increíbles están construidos a partir de rasgos propios de los humanos, pero son rasgos que se presentan de forma estilizada. No intentan emular por completo la figura ni el rostro humano. El Expreso Polar, en cambio, sí lo hace, por lo que se introduce en la difícil tarea de recrear todas las complejidades de la apariencia humana, tarea en la que, como ven, fracasa por completo. Noten que al dotar a un robot de rasgos humanos, empieza a volverse más simpático, se vuelve más reconocible y toma algo de vida. Pero por supuesto, esto encuentra su límite cuando se acerca demasiado a un ser humano en todo su esplendor. He ahí el problema de apuntar al hiperrealismo en la animación y la creación de robots humanoides. Cuando el grado de similitud es tan alto, se vuelve en extremo sencillo encontrar las diferencias, por pequeñas que éstas sean. Es muy complicado conseguir engañar al ojo humano. El efecto del valle inquietante se ve potenciado cuando se involucra al movimiento, pues esta es otra variable que no se logra controlar por completo. Entendemos que la sensación de incomodidad se genera a partir de la falta de exactitud en la replicación de rasgos humanos cuando el individuo en cuestión ha alcanzado un nivel de fidelidad muy alto. Pero ¿por qué nos asustaríamos al ver individuos similares a nosotros? Incluso aunque sean imperfectos, el hecho de que se asemejen a nuestro físico debería hacer que forjásemos lazos de empatía con mayor facilidad, ¿no? Bueno, hay varias hipótesis al respecto. Constantemente nos enfrentamos a la realidad de lo efímera que es la vida humana, pues la muerte y las enfermedades siempre están a la vuelta de la esquina. Lidiar con esto se hace relativamente sencillo para el ser humano cuando contempla el asunto como algo que le sucede a los demás, no a sí mismo. Confrontar a algo que parece un humano en la mitad del camino entre la vida y la muerte es un recordatorio de nuestra propia mortalidad. Así como con algunas enfermedades, el ver a un ser humano de esta naturaleza nos causa un rechazo instintivo. Esta hipótesis se puede ver con más claridad al tomar como referente a los zombies, seres de aspecto humano que no gozan de salud, y pese a que nuestros sentidos nos indican que están muertos, están imbuidos por un tipo extraño de vitalidad. Vemos un cadáver que por alguna razón particular tiene la facultad de moverse. Son toda una contradicción para nuestros sentidos. Nos invade un sentimiento negativo cuando intentamos explicar algo a través de la razón y nos es imposible. Se trata de algo que se sale de nuestro control inmediato. Hay cuestiones propias de algunas religiones que nos pueden indicar que un ser de las condiciones ya descritas alberga maldad en su interior y tiene el propósito de engañarnos. Por un lado más humano, simplemente nos sitúa en un debate que cuestiona nuestra condición y su autenticidad. ¿Acaso nos reconocemos en estos seres? ¿Somos al igual que ellos, constructos simples sin alma? Esta es una de las hipótesis con más fuerza. Siempre van a existir ciertas expectativas sobre la apariencia y expresividad que un ser humano, en condiciones normales y gozando de buena salud, debe tener. Somos expertos en leernos a nosotros mismos. Nadie se extraña cuando el día llega a su fin y el sol ya no se encuentra a la vista. Son procesos que el ser humano ha interiorizado plenamente. Sucede lo mismo con las personas. Incluso aunque sea a un nivel subconsciente, reconocemos bien cómo se debería ver cuando una persona sonríe, o cuando está sorprendida, o la fluidez con la que lleva a cabo
un movimiento tan simple como un giro de cabeza. Cualquier cosa que se desvíe de la ruta que tenemos planeada en la mente será detectada por nuestros sentidos, y como en la gran mayoría de casos, todo aquello que resulta desconocido suele ser asociado con peligro y hostilidad. Identificar a una potencial pareja con buena salud es vital para la supervivencia de la especie. De manera instintiva, se busca un compañero o compañera evitando todo tipo de defectos, asegurando buenas condiciones de salud y fertilidad, por lo que un individuo que cayese en el valle definitivamente no calificaría como una buena opción. En una primera instancia, no se reconocería al robot como un robot, sino como una pareja no apta. Asimismo, en los comienzos de la historia humana, podía funcionar como una manera de evitar la reproducción con otras especies de homínidos, que aunque parecidas, no compartían todos nuestros rasgos. Si nos queremos poner un poco más conspiranoicos, podríamos incluso divagar y decir que sirve como mecanismo de defensa ante seres de dudosa naturaleza que pretendían ser humanos y que dejaron huella en nuestra memoria genética. Todas las anteriores son posibles explicaciones frente al fenómeno, pero en resumen, podemos decir que se trata de sujetos curiosos que constituyen un engaño frente a lo que significa ser un humano, y que de acuerdo con esa lógica, nos causan incomodidad, asco e incluso terror. No nos gustan los impostores. Tras entender un poco este tema, no es difícil ver por qué la presencia de los doppelganger podía ser interpretada como un augurio de peligro o muerte. La empatía juega un papel fundamental en este asunto, y para comprenderla, podemos empezar remitiéndonos al canal más directo hacia ella: el rostro. Es a través de las caras de las personas que conseguimos una mirada rápida, una percepción general de lo que son. Hablamos de la interfaz más directa de los seres vivos. Como ya lo he mencionado, somos expertos leyendo nuestros rostros, pues en ellos es que hallamos significado e identidad. Cada microexpresión, cada gesto y cada movimiento, por sutil que aparenten ser, juegan un papel vital en la expresividad de los seres humanos, y en consecuencia, se vuelven fundamentales al momento de ejercer juicios morales, de decidir si alguien nos genera confianza o no. Incluso, hay quienes confían en el estudio de rasgos faciales y el tipo de comportamientos a los que tienden a ser asociados. Esto es algo claro para rostros naturales. La dinámica se altera por completo cuando hablamos de rostros de origen misterioso. O mejor dicho, de procedencia antinatural. Hay ciertas condiciones que siempre tenemos en cuenta al contemplar un rostro de naturaleza humana. Una de las principales es el hecho de estar atado a un cuerpo. Cuando un rostro existe de manera independiente, empieza a desnaturalizarse. Esto por sí solo no es considerado como algo negativo en todas las ocasiones. Las personas tienden a asignarle un carácter milagroso o místico a rostros que se producen de manera espontánea, o que son atribuidos a productos y consecuencias de la acción divina. Tienen una condición de autenticidad y veracidad que resulta inalcanzable para la mano del hombre. Las caras de Belmes y las imágenes aquiropoetas son buenos casos que ilustran esta condición. El hecho es que no se percibe de la misma manera un rostro antinatural misterioso a uno creado por el hombre. Modificar de cualquier manera un rostro puede significar una degradación de la humanidad que en él habita. De acuerdo con el nivel de alteración y aspectos socioculturales, éticos y morales, dicha degradación será menor o mayor. Lo anterior quiere decir básicamente que desde modificaciones tan comunes como el maquillaje, hasta aquellas un poco más complejas, como los tatuajes o la cirugía plástica, es posible evidenciar procesos de desnaturalización. Para ilustrar esto con mayor claridad, es útil emplear casos extremos. Evidentemente no hay un estado absoluto de lo que deba comprender un rostro y lo que no, pues las medidas y características de cada uno de sus componentes varían de persona a persona. Sin embargo, sí es posible establecer un amplio espectro para sus posibilidades de configuración. Cuando un rostro sale de ahí, también podemos hablar de desnaturalización.
Estamos biológicamente inclinados a reconocer rostros en todas partes, y aún así, ciertos tipos de rostros no dejan de sorprendernos. Robert Hogg nació con un gran tumor en la mitad de su cara. Definitivamente no era lo que su madre esperaba, y en un principio, el rechazo no fue disimulado de ninguna manera. Para fortuna de todos, Robert logró superar todos los desafíos iniciales que representaba tener su particular apariencia, pues descubrió que en la fealdad también había belleza. Podemos mencionar a Ilka Brull, Dave, Michael Jackson, los soldados heridos que regresaban de la Primera Guerra Mundial, víctimas de quemaduras o accidentes graves, y todos los casos de operaciones estéticas extremas que seguro no resultaron como se quería del todo. Todos estos rostros nos sacuden, pues van en contravía directa de nuestras expectativas. El rostro de Robert no podría ser considerado normal. Tal vez nos impacte o paralice en un primer momento. No obstante, cuando lo observas, es muy fácil darse cuenta de que ves a una persona viva, con pensamientos, emociones y un alma. Aunque se trate de una apariencia diferente, hay un fuerte vínculo de empatía. Eso no pasa con esto. Al menos no en principio. Con estos seres, nos cuesta mucho identificar una intencionalidad. Todo queda en el terreno de la incertidumbre. Se vuelve algo tan confuso que pasamos de ver robots con apariencia humana a posibles humanos con apariencia de robot. A todas luces no cumplen satisfactoriamente con los requisitos para ser humanos, siendo relegados a una naturaleza liminal. Un estudio liderado por Aisha Sagan de la Universidad de California tenía el fin de determinar qué efectos se producían en el cerebro de las personas al ser expuestas a estímulos provenientes de diferentes tipos de sujetos. Para el experimento, se contaba con 3: un androide, un robot y un humano. El androide era Repli Q2, procedente del Laboratorio de Robótica Inteligente de la Universidad de Osaka. El robot también era Repli Q2, pero despojada de su piel, es decir, solo su esqueleto. Y el humano era la mujer japonesa en la que se basó la apariencia del androide. Los 3 sujetos debían realizar acciones como saludar, asentir, tomar agua o recoger un pedazo de papel. Con el robot y la mujer, la actividad del cerebro era muy común, pero con el androide, este se iluminaba y mostraba que estaba haciendo un esfuerzo mucho mayor. Es fácil ver a un robot que se mueve como robot y a un humano que se mueve como un humano, pero algo que está en la mitad y cuyos movimientos obedecen precisamente a estados en conflictos vagamente definidos, es un cuento completamente diferente. El cerebro no termina de comprender la incongruencia manifestada por la apariencia humana y las capacidades motrices primitivas, características que en conjunto obstaculizan aún más la interacción entre personas y robots. Otra hipótesis sugiere que la tecnología ha superado a la evolución biológica, y que el cerebro no ha evolucionado lo suficiente para identificar y distinguir estas copias, por lo que resuelve de forma instintiva tratarlas de la misma manera en la que lo haría con seres de carne y hueso. De ahí que surja el conflicto. Según esto, cabe destacar una creepypasta de hace un par de años que se hizo muy famosa: el perro que comía cereal con cuchara. Yo mismo hablé del tema en aquel entonces. Lo interesante es que también hay una especie de valla inquietante con los animales que actúan de forma muy humana. Al desempeñar acciones tan ajenas a su naturaleza y tan propias de la nuestra, el resultado es un espectáculo aterrador que no deja a nadie indiferente. Probablemente sea una de las causas por las que los skinwalkers, seres sobrenaturales escondidos bajo la piel de animales, resultan tan escalofriantes. Los videojuegos y las películas animadas son terreno fértil para que se manifieste el valle inquietante. Son muchos los casos que podemos encontrar al respecto. El arte imita la vida, e imitarla no siempre es tarea fácil. Andy Jones, director de animación de Final Fantasy, The Spirits Within, afirma haber tenido una sensación extraña al trabajar con modelos fotorrealistas durante el desarrollo de la película. Puede volverse espeluznante. Conforme trabajas en las cosas más y más, comienza a ponerse grotesco.
Empiezas a sentir como si manipularas un cadáver. Until Dawn, The Last of Us y Mass Effect Andrómeda ejemplifican el fenómeno, pero ten por seguro que no son los únicos. Por su parte, Devil May Cry 5 ha aportado su grano de arena para la superación del Valle Inquietante. Para el proceso de creación de sus personajes, se decidió tomar una ruta alternativa. El proceso empleado fue la fotogrametría, pero lo peculiar aquí es que el equipo desarrollador no se limitó a replicar las facciones de los actores base, sino que las alteraron para que se acercaran más a las de los personajes plasmados en los diseños originales. Adicionalmente, se usaron dobles de riesgo para materializar cada una de las acrobacias, actores japoneses para interpretar gestos propios del pueblo nipón, y actores de voz con un inglés nativo para crear las voces. Finalmente, las animaciones faciales y corporales fueron grabadas de forma separada y acopladas posteriormente. Todo lo anterior toma cuerpo en un resultado impresionante, que guarda parecido con la realidad y al mismo tiempo entrega su toque de identidad. Aun cuando se debe reconocer la magnitud y calidad del trabajo realizado, con todo y el virtuosismo técnico, escapar de este abismo se hace muy difícil. Ejemplos que resultan más satisfactorios para enseñar cómo superar este obstáculo son Thanos, los Na'vi de Avatar e incluso Alita. Todos tienen en común una cosa: a pesar de basarse en nuestra apariencia, sus rasgos son modificados lo suficiente como para no ser reconocidos como seres humanos. También existe la preferencia por no alcanzar niveles tan altos de realismo, con el fin de ahorrarse dolores de cabeza con todo este asunto. A pesar de que los ejemplos más fuertes del Valle Inquietante son encontrados en medios como la animación y los videojuegos, el fenómeno no se limita a estos campos. El arte se ha sabido nutrir bastante bien de esta disonancia cognitiva. Gillian Wearing, Leonardo Selvallo, Michael Nayar, Dwayne Hanson, Sam Jinks y Ron Mock son algunos testigos de esto. Si hablamos de arte e inteligencia artificial, la cosa se enreda aún más. En una realidad en la que es tan sencillo alterar mi voz, de changer la langue dans laquelle je parle, e incluso darle forma corpórea a esa identidad virtual que acaba de formarse, se pone en duda la seguridad de la creatividad. Y una vez más, nos enfrentamos a la misma teoría: el Valle Inquietante. Videos, imágenes fotorrealistas, deepfakes, obras de arte generadas a través de algoritmos de libre acceso, etc. Mil y una maneras de ampliar los límites de nuestro contexto. Ada, definida como la primera robot artista humanoide ultra realista, es la mezcla de todo lo discutido en este video. Tiene cámaras por ojos, un modelo avanzado de lenguaje, y toma inspiración de su entorno a través de respuestas algorítmicas para poder componer sus obras. No es humana, pero pareciese que pensara y plasmara el arte justo como lo haría cualquiera de nosotros. Fue lo suficientemente singular como para que autoridades egipcias la arrestaran bajo la sospecha de ser una espía. Quienes han podido estar cerca del androide mencionan que después de pasar cierto tiempo a su lado, comienzan a considerarla una persona más. CASA, acrónimo para las computadoras son actores sociales, es un paradigma que explica cómo los humanos emplean las mismas dinámicas sociales en relación con robots y computadoras, cuyos atributos recuerdan a los nuestros. Para ello ni siquiera es necesario que los robots cuenten con un rostro. Como lo ilustra la curva, mucho antes de caer en el valle, hay empatía por los sujetos. Can't Help Myself es una obra de arte del 2016, producto de los artistas Sun Yuan y Peng Yu, y protagonizada por un brazo mecánico que repite una tarea sin fin: contener un líquido parecido a la sangre. Tras 3 años de funcionamiento, los movimientos del brazo se habían ralentizado considerablemente, su cuerpo se había oxidado, y el líquido con el que tanto interactuaba lo había manchado. Aún siendo solo un brazo mecánico, los espectadores de la obra no podían dejar de sentir tristeza y lástima, al ver cómo la labor interminable que realizaba lo había consumido casi por completo. Al igual que Dante, Ada no existe, y sin embargo, es real. La interacción prolongada con seres como esta pintoresca androide conlleva ciertos riesgos, principalmente relacionados con la salud mental, manipulación psicológica, difuminación de la línea entre realidad y ficción, y deshumanización.
No ayuda para nada el hecho de que haya expertos alarmando a la comunidad sobre el potencial riesgo que las IAs representan. Las imágenes ya no son retratos fidedignos de nuestro entorno. En la era de hiperrealidad en la que vivimos, hasta lo verdaderamente real puede parecernos falso. Es parte de lo que tiene estar expuestos a tantos estímulos todo el tiempo. Es muy fácil crear y desarrollar a alguien, sin que haya realmente alguien ahí dentro. Si antes era un juego de niños engañar a las personas, no hace falta imaginar todas las posibilidades que existen ahora. ¿Acaso estamos presenciando la evolución de nuestros nuevos compañeros? ¿Terminaremos adaptándonos a todos estos cambios que nos traen los robots humanoides en materia de tecnología? Solo el tiempo lo dirá. Después de todo, si llegan al punto de igualar nuestros procesos de pensamiento y acción, puede que ni la carne, ni los huesos, ni siquiera la sangre, sean aspectos suficientes para diferenciarnos. La hipótesis del valle inquietante cuenta con detractores, que resaltan un fuerte factor de subjetividad en torno a ella, y pese a esto, cada vez más personas la toman en cuenta. El terror y el horror han sabido aprovecharlo bastante bien. El catálogo Mandela no fue el primer producto en explotar este recurso. Tan solo manteniéndonos en la superficie del internet, se presentan personajes como el inexpresivo, o Momo. Y sí, incluso la Yuwoki. Parece que el terror siempre termina recurriendo a componentes primitivos de nuestro ser, mezclados o no con los avances de nuestra sociedad. Tal vez el valle inquietante no sea real para algunos, pero los rostros que se forman en la oscuridad al mirarnos al espejo, o las creaciones pesadillescas de aquellos con el síndrome de Charles Bonnet, sí que lo son. Curiosamente, sus lógicas son similares. Tras cada esfuerzo, la posibilidad de superar este fenómeno al fin se hace más y más real. Entretanto, seguiremos con la incertidumbre a flor de piel. Si el video te gustó, te agradecería mucho un like. Puedes suscribirte para ver más contenido similar, activar la campana de notificaciones y seguirme en las redes que aparecen en pantalla. Espero que comentes y me suscribas. Si no te matas, que suscríbeme en las redes. Ni siquiera la sangre.